El 10 de mayo de 1977, en un departamento del Upper East Side de Nueva York, murió una mujer de 70 y tantos años que durante medio siglo había sido una de las caras más fotografiadas del planeta. No hubo cámaras, no hubo multitudes en la calle. Murió en su cama, en un edificio llamado Imperial House, en la 69 Este, acompañada por su ama de llaves y por una mujer de la Iglesia de la Ciencia Cristiana que rezaba junto a ella. Le habían diagnosticado cáncer y había rechazado el tratamiento. Tenía sus razones. Siempre tuvo sus razones. Cuando el cuerpo fue retirado del edificio, los empleados del servicio funerario bajaron por el ascensor de carga. Ella misma lo había pedido años antes por escrito. No quería que la vieran salir por la puerta principal. Había pasado 50 años controlando exactamente cómo se veía en cada fotografía, en cada aparición, en cada plano. No iba a perder ese control por el simple hecho de estar muerta. Su testamento se abrió poco después. El documento tenía fecha del 28 de octubre de 1976, apenas 7 meses antes de su muerte. Era un texto ordenado, redactado por abogados, sin sorpresas en su estructura. Dejaba dinero a instituciones de caridad, a la Sociedad Americana contra el Cáncer, a la Asociación Americana del Corazón, a la Fundación contra la Distrofia Muscular, a una escuela para niños desamparados en el estado de Nueva York que ella había apoyado durante años. Dejaba fondos en fideicomiso para 2 de sus hijas. Dejaba instrucciones sobre sus bienes, sus muebles, sus objetos personales. Y entonces, en medio de ese lenguaje legal, aparecía una frase, una sola frase, breve, sin adornos, sin explicación. Decía que era su voluntad no dejar absolutamente nada a su hijo Christopher ni a su hija Cristina. Y agregaba una razón que no era una razón, por motivos que ellos conocían bien. Eso fue todo. No hubo una carta adjunta, no hubo un anexo con detalles, no hubo un intento de suavizar el golpe ni de justificarlo ante nadie. Una mujer que había construido toda su vida pública sobre la imagen de la madre devota, la madre que adoptó a 4 niños cuando nadie se lo exigía, la madre que posaba con ellos en las portadas de las revistas, la madre que respondía a cartas de admiradoras hablando de la maternidad como su mayor logro. Dejaba por escrito, en el último documento de su vida, que 2 de esos 4 hijos no merecían ni $1, y que ellos sabían por qué. Esa frase, esas pocas palabras enterradas en un testamento, encendieron una guerra que duraría décadas. Una guerra que produciría un libro que vendería millones de ejemplares. Una película que se convertiría en objeto de culto. Un debate que todavía hoy, casi 50 años después, no tiene un ganador claro. Piénsalo un segundo, porque el detalle es más extraño de lo que parece a primera vista. Cuando una persona deshereda a un hijo, casi siempre hay una historia conocida detrás. Una deuda, una traición, un matrimonio que la familia no aceptó, un delito. Algo que los parientes comentan en voz baja y que, tarde o temprano, sale a la luz. Acá no hay nada de eso. No hubo un escándalo público entre Joan Crawford y sus 2 hijos mayores. No hubo un juicio previo. No hubo un robo. No hubo una pelea documentada por dinero. Lo que hubo fue distancia, silencio. Años sin verse. Y después, una cláusula. Ella tuvo la oportunidad de explicarse. Estaba sentada frente a un abogado, redactando el último documento de su vida, sabiendo que se estaba muriendo. Podía haber escrito una frase, media página, lo que quisiera. Eligió no hacerlo. Eligió dejar la puerta cerrada y llevarse la llave. Porque hay 2 versiones de esta historia. 2 versiones completamente irreconciliables, sostenidas por personas que vivieron dentro de la misma casa, que comieron en la misma mesa, que fueron criadas por la misma mujer. 2 de esos hijos dicen que crecieron en el infierno. Los otros 2 dicen que eso es mentira. Y la mujer que podría resolverlo lleva medio siglo en silencio. Esta es la historia de Lucille Fay Le Sueur, una niña
que fue sirvienta antes de ser estrella, que se inventó un nombre, una cara, una voz y una biografía completa, y que después intentó inventar también una familia, es la historia de por qué esa familia se rompió. Y es la historia de esa frase en el testamento, la última decisión que tomó, la más cruel de todas y probablemente la más reveladora. Para entender por qué desheredó a 2 de sus 4 hijos, hay que empezar mucho antes de que existieran esos hijos. Hay que empezar mucho antes de que existiera Joan Crawford. Hay que empezar en Texas, en 1904, con una niña a la que nadie quiso. Nació en San Antonio, Texas. La fecha exacta es materia de discusión hasta el día de hoy. Ella misma la cambió varias veces a lo largo de su vida, y los registros de la época son imprecisos. Lo más probable es que haya sido el 23 de marzo de 1904, aunque durante décadas insistió en fechas posteriores. Restarse años fue el primero de muchos ajustes que le haría a su propia historia. Su nombre de nacimiento fue Lucille Fay Lesueur. Su padre, Thomas Lesueur, abandonó a la familia antes de que ella cumpliera 1 año. No hubo carta, no hubo despedida, no hubo explicación. Simplemente dejó de estar. Lucille no lo conocería sino hasta que ya era una estrella de Hollywood, y el reencuentro fue breve y frío. Su madre, Annabelle, se quedó sola con 2 hijos pequeños y sin ingresos. Ese puso el punto de partida. Una casa sin padre y una madre que no tenía cómo sostenerla. Annabelle volvió a casarse. El nuevo marido se llamaba Henry Cassin y era dueño de un pequeño teatro de vaudeville en Lawton, Oklahoma. Durante unos años, la niña se llamó Billy Cassin. Creyó que Henry era su padre biológico y vivió lo más parecido a la estabilidad que conocería en su infancia. En el teatro de su padrastro vio bailarines, cantantes, cómicos, gente que se ganaba la vida arriba de un escenario. Ahí decidió que quería bailar. Ese periodo duró poco. Henry Cassin enfrentó problemas legales, el negocio se derrumbó y la familia tuvo que mudarse a Kansas City. Poco después, el padrastro también desapareció de su vida. Lo que vino después es la parte que Joan Crawford contó pocas veces y siempre con incomodidad. Su madre la inscribió en un colegio llamado St. Agnes Academy y más tarde en otro llamado Rockingham Academy, pero no la inscribió como alumna común. La inscribió bajo un arreglo que en la época era habitual para las familias sin dinero. La niña asistiría a clases a cambio de trabajar en la institución. En la práctica, eso significó que Lucille tenía entre 9 y 14 años y trabajaba como sirvienta. Limpiaba, lavaba platos, tendía camas, servía comidas a otras niñas de su edad, niñas de familias acomodadas que pagaban su matrícula y que la veían recoger sus platos. Y después, si sobraba tiempo, se sentaba en el mismo salón de clases que ellas. La jornada empezaba antes del amanecer. Según sus propios relatos posteriores, apenas asistía a clase, porque el trabajo consumía casi todas las horas del día. Y describió algo más: castigos físicos, golpes de la mujer que dirigía la escuela cuando el trabajo no se hacía a tiempo o no se hacía bien. Una escalera que tenía que barrer una y otra vez porque nunca quedaba lo bastante limpia. Hay un detalle en esos años que después adquiriría un peso enorme: la obsesión por la limpieza. Quien conoció a Joan Crawford en la cumbre de su fama describió lo mismo, sin excepción: una mujer que fregaba, que llegaba a la casa de otra persona y limpiaba el baño antes de usarlo, que cubría los muebles de su propia casa con plástico transparente, que revisaba los rincones de las habitaciones pasando un dedo blanco, que despedía empleados por una mancha. Amigos, colegas y periodistas lo contaron como una excentricidad graciosa, la manía de una diva. Pero una manía tiene origen, y el origen estaba en una escalera de Kansas City, en una niña de 11 años a la que golpeaban si quedaba polvo. Lucille escapó de esa vida de la única manera que sabía: bailando. A los 17, 18 años,
Empezó a competir en concursos de baile en salones del Medio Oeste. Eran competencias de Charleston, el ritmo que estaba incendiando la década. Se subía a una pista de madera en un salón lleno de humo. Competía contra parejas que llevaban años bailando juntas y ganaba. Ganó bastantes. En algunos casos el premio era una copa barata, en otros unos pocos dólares. Para ella esos pocos dólares eran la prueba de que existía una salida. Consiguió trabajo como corista en revistas itinerantes, después en Chicago, después en Detroit, después en un espectáculo de Broadway en Nueva York, la ciudad donde todo el que quería hacer algo terminaba tarde o temprano. Bailaba en la última fila, ganaba muy poco, compartía cuartos de pensión con otras coristas y comía lo que alcanzaba. Y aún así, era infinitamente mejor que servir mesas. Hay algo que conviene subrayar acá, porque explica mucho de lo que vendría después. Todo lo que Joan Crawford consiguió en su vida, lo consiguió sin talento excepcional en ningún rubro específico. No era la mejor bailarina de esos coros. No era, ni de lejos, la mejor actriz de su generación. Lo que tenía era una capacidad de trabajo que asustaba a la gente que la rodeaba y una lectura absolutamente fría de lo que el público quería en cada momento. Ella lo dijo así, muchas veces: nunca fui la más linda ni la más dotada. Fui la que llegó primero y se fue última. En 1924, un buscador de talentos de Metro-Goldwyn-Mayer la vio en un coro de Nueva York. Le ofrecieron un contrato de prueba, $75 a la semana. Tomó un tren rumbo a California a comienzos de 1925. Tenía 20 años más o menos. No tenía formación como actriz. No tenía contactos, no tenía dinero. Lo que tenía era una determinación que la gente que la conoció en esos primeros años describió como aterradora. El estudio decidió que Lucille Lesueur no era un nombre de estrella. Sonaba difícil, sonaba extranjero, sonaba, según los ejecutivos de la época, a algo que el público no iba a recordar. Entonces hicieron lo que hacían siempre. Organizaron un concurso en una revista de fans para que los lectores eligieran su nuevo nombre. Así nació Joan Crawford. Ella no eligió ese nombre. Lo detestó al principio. Dijo que le sonaba a cangrejo en inglés, pero lo aceptó, como aceptaría todo lo que hiciera falta, y a partir de ese momento Lucille Lesueur dejó de existir. Y ese es el punto que hay que entender antes de seguir. Joan Crawford no era una persona, era una construcción. Fue diseñada, nombrada, esculpida y publicitada por un estudio y después perfeccionada durante 50 años por la mujer que la habitaba. Ella se rehizo los dientes, se rehizo las cejas, bajó de peso, cambió su forma de hablar, estudió cómo se movían las estrellas más grandes y copió lo que le servía. Contestaba personalmente miles de cartas de admiradoras, a mano, porque entendió antes que casi nadie que la lealtad del público se construye una carta a la vez. Y trabajó de una manera que en Hollywood se volvió legendaria. Llegaba al estudio antes que el equipo técnico. Se aprendía sus diálogos y también los de los demás. No discutía con los directores. No llegaba tarde jamás, ni un solo día en 50 años de carrera. Cuando un fotógrafo del estudio le pedía una sesión, ella aceptaba todas. Las de las revistas grandes, las de las publicaciones chicas, las de los catálogos publicitarios. Cuando otras estrellas se negaban a promocionar películas menores, ella iba. Y estaba el asunto de las cartas. En los años 30, las estrellas recibían correspondencia de admiradores por miles. Casi todas la delegaban en el departamento de publicidad del estudio, que enviaba respuestas impresas con una firma falsificada. Joan Crawford no. Ella contestaba. Se sentaba de noche, después de 12 horas de rodaje, y respondía a mano, con nombre propio, a mujeres que le escribían desde granjas de Iowa y desde pueblos mineros de Pensilvania. Contratación por contratación, década tras década, se estima que respondió decenas de miles de cartas a lo largo de su vida.
No era generosidad, o no era solamente eso. Era estrategia, y era una estrategia brillante. Entendió antes que casi todos que un estudio te puede despedir, un director te puede reemplazar, y una crítica te puede hundir, pero una mujer en Iowa que tiene una carta tuya, guardada en un cajón, compra tu boleto todos los años. Trabajó como si en cualquier momento alguien pudiera quitarle todo y devolverla a esa escalera, y desde ese lugar, desde el terror absoluto a volver a ser nadie, tomaría 15 años después la decisión de convertirse en madre. Para 1940, Joan Crawford llevaba 15 años en la cumbre y empezaba a sentir el suelo moverse. Había sobrevivido a la transición del cine mudo al sonoro, que arrasó con decenas de carreras. Había protagonizado éxitos enormes. Se había casado con Douglas Fairbanks Jr., hijo de la realeza de Hollywood, y ese matrimonio le había dado el acceso social que su origen le negaba. Se había casado después con Franchot Tone, actor de teatro serio, culto, de familia adinerada, y ese matrimonio también terminó. Pero en 1938 había pasado algo humillante. Una asociación de dueños de salas publicó un aviso en una revista del gremio con una lista de estrellas a las que calificaba de veneno para la taquilla, actores cuyos nombres, según ellos, ya no vendían boletos. En esa lista estaban Greta Garbo, Marlene Dietrich, Katharine Hepburn y estaba Joan Crawford. Ninguna de las tres cosas que sostenían su identidad, la carrera, el matrimonio, la juventud, parecía segura. Tenía alrededor de 36 años. No había podido tener hijos biológicos. Había sufrido varios embarazos perdidos a lo largo de la década anterior. Fue entonces cuando decidió adoptar. El proceso no fue simple. Era una mujer divorciada 2 veces, sin marido, y las leyes de California de la época hacían prácticamente imposible que alguien en su situación adoptara. Así que recurrió a un mecanismo que en ese momento era legal y bastante común entre gente con dinero. Gestionó las adopciones fuera del estado a través de intermediarios privados, principalmente en Nevada. Conviene explicar cómo funcionaba ese sistema, porque hoy resulta difícil de creer. En los años 40, en varios estados del oeste de Estados Unidos, la adopción no estaba regulada como lo está ahora. Existían abogados e intermediarios que operaban como enlaces entre madres jóvenes sin recursos, muchas de ellas menores de edad, muchas presionadas por sus propias familias, y personas con dinero que querían un niño. No había estudios psicológicos, no había visitas domiciliarias, no había seguimiento posterior. Había un pago, un traslado y unos papeles. Se pagaba en la práctica por un bebé. Joan Crawford no inventó ese sistema ni fue la única que lo usó. Era práctica corriente en el Hollywood de la época y en la clase alta estadounidense en general. Pero el detalle importa por una razón concreta. Significa que ninguno de sus 4 hijos tuvo jamás acceso real a su origen. No sabían de dónde venían, no sabían quiénes eran sus madres, y crecieron dentro de una casa donde su propia historia era, literalmente, propiedad de otra persona. Cristina lo pasaría décadas intentando reconstruir. Su primera hija llegó en 1940, una beba nacida el año anterior. Joan le puso Cristina. La niña llegó a una casa en Brentwood, en la avenida Bristol, que ya era famosa antes de que ella llegara, y llegó, desde el primer día, a una vida documentada. Hay fotografías de Cristina bebé en brazos de su madre, publicadas en revistas nacionales. Hay fotografías de Cristina de 3 años en un vestido idéntico al de Joan. Hay sesiones enteras, la estrella y su hija en el jardín, la estrella y su hija en la cocina, la estrella y su hija leyendo un cuento antes de dormir. Esto importa, y mucho, porque una parte central de la disputa que vendría después es exactamente esta. ¿Qué parte de esa maternidad era vida y qué parte era producción? En 1942, Joan se casó con el actor Philip Terry. Juntos adoptaron a un niño. El bebé fue registrado inicialmente con el nombre del marido. Cuando el matrimonio se disolvió 4 años más tarde,
Joan le cambió el nombre al niño. Pasó a llamarse Christopher. Ese detalle, el hijo al que le cambian el nombre porque el matrimonio de la madre terminó, es difícil de mirar sin incomodidad, pero era coherente con la lógica de esa casa. Los nombres, las caras, las biografías, todo era corregible. Ella misma había sido corregida. En 1947 llegaron las dos últimas, 2 niñas nacidas en enero de ese año, a las que Joan llamó Katy y Cynthia, y a las que presentó públicamente como gemelas. En realidad, según la información que salió a la luz mucho después, las adopciones fueron gestionadas por separado y no hay evidencia de que fueran hermanas biológicas. Pero la historia de las gemelas era mejor, era más redonda, y fue la que el público recibió. 4 hijos, una casa enorme, una madre soltera, célebre y adorada. En 1945, en medio de todo esto, Joan Crawford ganó el Oscar a la mejor actriz. Lo ganó por una película sobre una madre. Mildred Pierce es la historia de una mujer que trabaja hasta el agotamiento para darle a su hija todo lo que ella nunca tuvo y que recibe a cambio desprecio, manipulación y traición. La hija de la película es una criatura fría y calculadora que humilla a su madre por su origen humilde y termina destruyéndola. Joan Crawford recibió el premio en su casa, en la cama, alegando fiebre. Los fotógrafos entraron y capturaron la imagen, la actriz recuperando su carrera, sosteniendo la estatuilla, con maquillaje impecable a pesar de la supuesta enfermedad. Fue el gran regreso. Y fue también, para cualquiera que conozca lo que vino después, una de las ironías más pesadas de la historia del cine. Porque 33 años después, la hija que ella había adoptado en 1940 publicaría un libro contando la historia de una madre monstruosa. Y el mundo entero lo leería. Pero para llegar ahí, primero hay que entrar a la casa de la avenida Bristol. Todo lo que sabemos de la vida puertas adentro de esa casa proviene de testimonios. No hay grabaciones, no hay documentos oficiales, no hay una autoridad neutral que haya entrado a verificar nada. Hay personas que cuentan y hay personas que desmienten. Vamos a exponer ambas versiones y vamos a hacerlo con cuidado, porque este es el punto exacto donde la historia se parte en 2. Primero, la casa. La propiedad de la avenida Bristol, en Brentwood, era grande incluso para los estándares de Hollywood. Más de 20 habitaciones, jardines extensos, piscina, casa de huéspedes, cuartos de servicio. Joan la compró siendo muy joven, cuando todavía estaba casada con Douglas Fairbanks Jr., y la fue ampliando durante décadas. Fue el escenario de cientos de fotografías publicadas. Era también, según todos los testimonios sin excepción, una casa impecable hasta un punto que incomodaba a las visitas. Los sofás estaban cubiertos con fundas plásticas transparentes. Las alfombras se aspiraban en un solo sentido, para que las marcas quedaran paralelas. Los ceniceros se vaciaban y se lavaban en cuanto alguien apagaba un cigarrillo. Había personal de servicio permanente, cocinera, ama de llaves, niñera, jardinero, y la rotación era alta, porque el estándar era casi imposible de sostener. Adentro de esa casa vivían 4 niños. La versión de Christina Crawford, sostenida durante 45 años sin variaciones importantes, es la siguiente. La casa funcionaba con reglas, muchas reglas, específicas y no negociables. Los juguetes que llegaban en Navidad, y llegaban cientos, enviados por admiradoras de todo el país, se fotografiaban con los niños y después, en su enorme mayoría, se donaban. A los niños se les permitía quedarse con unos pocos. Cristina describió esas Navidades como una escenificación. El árbol, la montaña de regalos, las cámaras y después el vacío. Había una regla sobre la comida. Lo que se servía en el plato se comía completo, sin excepción. Si un niño se negaba, el plato reaparecía en la cena. Si volvía a negarse, reaparecía en el desayuno del día siguiente. Cristina describió pelear durante días con el mismo pedazo de carne. Había reglas sobre la limpieza que iban mucho más allá de lo razonable para niños pequeños.
Los cuartos se inspeccionaban, los cajones se revisaban. La ropa colgada en el closet tenía que estar de una manera determinada, y solo de esa manera. Y estaba lo que Cristina llamó las incursiones nocturnas. Según su relato, su madre, a veces después de haber bebido, entraba a los cuartos de los niños en medio de la noche, los despertaba y les exigía que rehicieran una tarea que ya habían hecho. Volver a limpiar un baño, volver a ordenar un closet, volver a fregar un piso. La escena más conocida de toda la historia, la que después se volvió parte de la cultura popular hasta el punto de la caricatura, es la de los ganchos de alambre. Joan encontrando en el closet de su hija un vestido colgado en un gancho de alambre en lugar de uno de madera, y desatando por eso una furia que terminó en golpes. Cristina también describió episodios más graves. Un incidente cuando tenía alrededor de 13 años en el que, según ella, su madre la sujetó del cuello con las 2 manos durante una discusión y una empleada de la casa tuvo que intervenir. Y describió lo que le pasaba a su hermano Christopher, un niño que se escapaba de la casa de manera compulsiva y al que, según ella, ataban a la cama por la noche con un arnés para impedir que huyera. Ambos hermanos mayores fueron enviados a internados desde muy chicos. Cristina pasó por varios colegios, algunos religiosos, algunos muy estrictos. Christopher pasó por escuelas militares y por instituciones de disciplina severa. Cada vez que había un conflicto, la solución era la misma: la casa se vaciaba del problema. Y acá hay un detalle que Cristina remarcó siempre, y que es de los más difíciles de escuchar. Ella describió que en más de una ocasión, cuando su madre la retiraba de un colegio o la enviaba a otro, la explicación pública que se daba a los directivos, a otras familias, ocasionalmente a la prensa, era que la niña tenía problemas, que era difícil, que era rebelde, mentirosa, ingrata. O sea, no solo el castigo, sino también el relato del castigo. La versión oficial de por qué la estaban castigando, instalada de antemano, en boca de una de las mujeres más creíbles y queridas del país. Cristina dijo que cuando finalmente decidió escribir el libro, casi 40 años después, no lo hizo por dinero ni por venganza, sino por eso, porque quería, por una sola vez, ser la que contara la versión. Esa es una versión. La otra la sostienen las 2 hijas menores, Katy y Cynthia. Katy Crawford habló públicamente en múltiples ocasiones a lo largo de décadas, y siempre dijo lo mismo, que nada de eso ocurrió, que su madre fue estricta pero cariñosa, que jamás vio golpes ni incursiones nocturnas ni arneses, y que el libro de su hermana era una invención. No lo dijo una vez ni bajo presión. Lo repitió en entrevistas separadas por 20 y 30 años, con la misma firmeza. Y no estaban solas. Varias personas del círculo de Joan, actores que trabajaron con ella, amigos de la familia, un exmarido, declararon que la mujer que describía el libro no se parecía a la que ellos conocieron. Ahora bien, hay un elemento que complica la defensa y es cronológico. Katy y Cynthia llegaron a la casa en 1947. Cristina tenía 8 años y Christopher 5. Para cuando las menores tuvieron edad suficiente para registrar lo que pasaba a su alrededor, digamos 6 o 7 años, o sea alrededor de 1953, los 2 mayores ya estaban prácticamente fuera de la casa, internados. Es enteramente posible que 2 grupos de hermanos hayan crecido en la misma dirección postal y hayan vivido 2 infancias distintas. También hay un elemento que complica la acusación, y es económico. Cristina y Christopher fueron desheredados. Katy y Cynthia no. La una acusa, las otras defienden, y cada bando tiene, visto desde afuera, un motivo posible que va más allá de la verdad. Lo que sí está fuera de discusión, porque lo confirmaron personas de todos los bandos, es esto. Joan Crawford bebía mucho y bebía todos los días, sobre todo en los años 50 y 60, vodka casi siempre. Viajaba con su propia botella, la mezclaba con Pepsi,
la empresa de la que llegaría a ser directiva, y la tenía a mano en el set, en las reuniones, en la casa. Y lo otro que está fuera de discusión es que era una mujer con una necesidad de control que rozaba lo patológico. Sobre su cara, sobre su carrera, sobre su casa, sobre sus objetos, sobre las personas a su alrededor. Ahí está la conexión que casi nadie hace. Una niña a la que golpearon por no limpiar bien se convierte en una mujer que limpia obsesivamente. Una niña a la que abandonaron 2 veces se convierte en una mujer que necesita controlar todo lo que puede irse. Una niña que fue sirvienta en una escuela de niñas ricas se convierte en una mujer que compra una mansión y que pone a sus propios hijos a fregar los pisos. No es una explicación, mucho menos una justificación. Pero es un patrón, y es un patrón que la psicología conoce bien. El daño rara vez se detiene solo. Suele buscar la siguiente generación. En 1962, con casi 60 años y con la carrera otra vez en declive, Joan Crawford protagonizó junto a Bette Davis una película sobre 2 hermanas ancianas encerradas en una casa, atrapadas en un rencor de 50 años, destruyéndose mutuamente. Fue un éxito enorme. Fue idea de ella, además. Joan encontró la novela, compró los derechos de la adaptación, buscó al director y fue personalmente a proponerle el proyecto a Bette Davis, una mujer que la despreciaba abiertamente desde los años 30. Le ofreció el mejor papel a su peor enemiga, porque entendió que esa animosidad real, puesta en pantalla, valía una fortuna. Tenía razón, y el precio que pagó fue alto. Lo que ocurrió durante ese rodaje se contó durante 60 años en versiones cada vez más exageradas. Lo verificable es que las 2 actrices se detestaban y que no lo disimularon. Lo que sí está bien documentado es lo que pasó después. La película recibió varias nominaciones al Oscar, entre ellas una para Bette Davis como mejor actriz. Joan Crawford no fue nominada. Entonces hizo algo que la industria comentó durante décadas. Contactó a las otras actrices nominadas en esa categoría, las que no podían asistir a la ceremonia, y se ofreció a recibir el premio en nombre de ellas si ganaban. Una aceptó y ganó. Esa noche, Joan Crawford subió al escenario del Oscar, delante de todo Hollywood y de las cámaras de televisión, a recibir una estatuilla que no era suya, pasando por delante de Bette Davis, que se quedó sentada. Es una anécdota graciosa. También es un retrato clínico, porque muestra a una mujer para la que perder no era una posibilidad aceptable, y que era capaz de diseñar durante semanas un movimiento entero solo para no ser la persona que se queda sentada mientras otra gana. Esa era la misma mujer que dirigía la casa de la avenida Bristol. 4 años después, Bette Davis viviría exactamente lo mismo que Joan. Su propia hija, B.D. Hyman, publicaría en los años 80 un libro acusándola de ser una madre monstruosa. 2 de las actrices más grandes de su generación. 2 hijas que escribieron el mismo libro. Pero antes de que existiera ese libro, hubo una escena entre Joan y Cristina que dice más que cualquier acusación, y ocurrió a la vista de todo el país. Cristina Crawford quiso ser actriz. Cualquiera que haya leído hasta aquí puede imaginar lo complicado que era eso. Quiso dedicarse exactamente a lo mismo que su madre, en la misma industria, con el mismo apellido inventado, cargando una comparación que no podía ganar. A fines de los años 60, consiguió un papel en una telenovela diurna llamada The Secret Storm. Interpretaba a un personaje de unos 24 años. Era un trabajo estable, era televisión nacional y era suyo. En octubre de 1968, Cristina tuvo que ser hospitalizada de urgencia. Un problema ovárico que requirió cirugía. Iba a estar fuera varias semanas. La producción tenía un problema. La trama no podía detenerse, y entonces Joan Crawford ofreció reemplazarla. Tenía 63 años. Iba a interpretar al personaje de 24 años que interpretaba su hija. Y la producción
Deslumbrada por la publicidad que eso generaría, aceptó. Grabó 4 episodios. Se ha escrito extensamente sobre lo que ocurrió en esas grabaciones, que llegaba con su propio vodka, que el maquillaje y la iluminación se pelearon durante horas con lo imposible, que el resultado en pantalla fue exactamente lo que uno imagina. La prensa lo cubrió con una mezcla de asombro y crueldad. Cristina lo vio desde una cama de hospital. Ella lo describiría después como el momento en que entendió algo definitivo sobre su madre, que no existía un espacio, ni siquiera uno tan pequeño como un papel en una telenovela diurna, que Joan Crawford estuviera dispuesta a dejarle, que si había una cámara encendida, esa cámara le pertenecía. Los defensores de Joan cuentan la misma historia al revés. Una madre que salvó el empleo de su hija, que impidió que el personaje fuera recastado permanentemente, que hizo el ridículo en televisión nacional para proteger a alguien más. Las 2 lecturas son posibles. Los hechos son los mismos. Después de eso, la relación se deterioró sin retorno. Hubo periodos de silencio total. Hubo intentos de reconciliación que no prosperaron. Christopher, por su lado, llevaba años completamente distanciado. Se había ido de la casa, había servido en Vietnam, había construido una vida deliberadamente lejos del apellido. Los últimos años de Joan Crawford fueron un repliegue. Se había casado en 1955 con Alfred Steele, un ejecutivo que poco después llegaría a la presidencia de Pepsi Cola. Fue el 4º matrimonio y, según casi todos los que la conocieron, el único que le dio algo parecido a la paz. Steele no era del mundo del espectáculo, no competía con ella. La admiraba sin necesitar nada a cambio. Duró 4 años. Steele murió de un infarto en 1959. Y entonces Joan descubrió algo devastador. La fortuna que creía tener no existía. La pareja había gastado enormes sumas remodelando un departamento en Nueva York, buena parte con dinero adelantado por la propia empresa. Ella quedó con deudas considerables. La compañía le ofreció un lugar en la junta directiva. Aceptó, y no lo tomó como un gesto decorativo. Durante los años siguientes recorrió el mundo para Pepsi. Inauguró plantas embotelladoras en decenas de países. Daba discursos, cortaba cintas, posaba con distribuidores locales, aparecía en convenciones de ventas donde los ejecutivos regionales la trataban como a una jefa de Estado. Viajaba con docenas de baúles, exigía condiciones precisas en cada hotel y vendía. Vendía muchísimo, porque en pueblos de América Latina, de Europa y de Asia, todavía había gente que sabía perfectamente quién era ella. Fue, durante casi 15 años, la cara pública de la compañía, hasta que la compañía decidió que ya no la necesitaba y la retiró en 1973. Ella lo describió después como el momento en que le sacaron la última cosa que le quedaba. No el dinero, la razón para levantarse. Su última película había sido 3 años antes, un producto barato de ciencia ficción sobre un hombre prehistórico. Ella lo sabía. Sabía exactamente lo que era. Y lo hizo igual, porque no trabajar no era una opción concebible. En 1974 se publicó una fotografía suya en un evento benéfico que la mostraba sin el control habitual sobre la iluminación y el maquillaje. Ella la vio publicada y no volvió a permitir que la fotografiaran en público nunca más. Los últimos 3 años los pasó casi enteramente dentro de su departamento en Nueva York. Regaló a su perro. Dejó de beber. Se acercó a la ciencia cristiana, escribió cartas, contestó hasta el final correspondencia de admiradoras que le escribían desde pueblos que nunca visitaría. En algún momento de 1976 le diagnosticaron cáncer de páncreas. Rechazó el tratamiento. El 28 de octubre de ese año firmó el testamento. Vale la pena detenerse un segundo en ese acto. No fue una decisión tomada en un arrebato. No fue algo que dijo a los gritos en una pelea. Fue una mujer sentada frente a un abogado, con la cabeza clara, sabiendo que se estaba muriendo, dictando de manera deliberada la última cosa que iba a decirle al mundo sobre sus hijos. Y eligió dejar constancia legal,
permanente y pública de que 2 de ellos no recibirían nada. Murió el 10 de mayo de 1977. Tenía 73 años. En el funeral en Nueva York y después en un homenaje en Hollywood organizado por George Cukor, estuvieron presentes las figuras que quedaban de su generación. Se leyeron elogios. Se habló de una profesional incomparable, de una mujer que nunca llegó tarde, que nunca se quejó, que se sabía sus líneas y las de todos los demás. Cristina asistió al funeral. Semanas después, se leyó el testamento, y ella y su hermano descubrieron, junto con el resto del planeta, que su madre los había borrado. Impugnaron el documento. El proceso terminó en un acuerdo. Cada uno recibió una suma modesta, alrededor de $55,000, suficiente para cerrar el asunto legalmente, muy lejos de suficiente para cerrar cualquier otra cosa. Christina Crawford ya venía escribiendo un libro antes de que su madre muriera. Después del testamento, ese libro cambió. Mommy Dearest se publicó en noviembre de 1978, un año y medio después de la muerte de Joan Crawford. Fue una bomba. Hasta ese momento, las memorias de Hollywood eran un género previsible, anécdotas amables, chismes suaves, admiración. Nadie había hecho lo que hizo Christina Crawford. Nadie había tomado a una figura amada, recién muerta, incapaz de responder, y había publicado un relato detallado de crueldad doméstica. La reacción inicial de la industria fue de rechazo casi unánime. Actores y actrices que habían trabajado con Joan salieron a defenderla en la prensa. Se habló de traición. Se habló de una hija resentida aprovechando la muerte de su madre. Algunos de los defensores más ruidosos eran personas que, honestamente, no habían pasado más de unas horas dentro de esa casa. Colegas de rodaje, socios profesionales, gente que la había visto en su mejor versión, la versión pública, la que ella había pasado 50 años perfeccionando. Ese es un punto que vale la pena decir con claridad, porque se repite en todos los casos de este tipo. El testimonio de alguien que trabajó con una persona no es evidencia sobre lo que esa persona hacía a las 3 de la mañana en su propia casa. Son 2 escenarios distintos, y en el caso de una mujer cuya habilidad más entrenada en el mundo era proyectar exactamente lo que quería proyectar, la distancia entre ambos podía ser enorme. Pero también hubo desde el primer momento algo más: cartas de lectoras. Miles de mujeres escribieron a la editorial y a la autora contando que habían crecido en casas parecidas. No en mansiones de Brentwood, sino en casas comunes, con madres comunes, con las mismas reglas absurdas y la misma violencia intermitente y la misma certeza infantil de que nadie les iba a creer. El libro vendió millones de ejemplares. Estuvo meses en las listas. Se tradujo a decenas de idiomas y, más importante que las ventas, cambió la conversación. Fue uno de los primeros textos masivos en instalar la idea de que el maltrato infantil no era un problema de la pobreza, sino algo que también ocurría en casas grandes, con jardines, con personal de servicio y con fotografías felices en las revistas. Ese es su legado real, y es un legado enorme, independientemente de lo que uno crea sobre los hechos particulares. En 1981 llegó la película, con Faye Dunaway en el papel de Joan. Y aquí la historia da un giro que nadie previó. La película fracasó como drama y triunfó como otra cosa. El público empezó a reírse en las funciones. Las escenas más intensas, especialmente la del closet y los ganchos de alambre, se volvieron material de imitación, de disfraz, de chiste. Una frase de esa escena se convirtió en una de las líneas más citadas del cine estadounidense, dicha por millones de personas que nunca vieron la película completa y que no tienen idea de quién fue Joan Crawford. Y ahí ocurrió algo profundamente triste, que casi nunca se comenta. Christina Crawford escribió un libro sobre lo que describió como el peor sufrimiento de su vida, y la cultura popular lo convirtió en una comedia. Ella lo dijo con esas palabras muchas veces, en muchas entrevistas.
que la película le arruinó el testimonio, que transformó una acusación en una caricatura, que después de 1981 ya no importaba lo que ella dijera, porque el público solo recordaba a una mujer gritando por un gancho de ropa. Del otro lado, la respuesta nunca cesó. Cathy Crawford dedicó buena parte de su vida adulta a desmentir el libro. Concedió entrevistas durante 40 años. Su posición jamás se movió. No ocurrió. La madre que describe mi hermana no es la madre que yo tuve. Y esto se escribió por dinero y por resentimiento. Christopher Crawford, en cambio, respaldó a Cristina. El hermano que se había pasado la vida escapando de esa casa confirmó en más de una ocasión el fondo de lo que su hermana contaba. Murió en 2006. Cynthia murió en 2007. Y así quedó todo. 2 contra 2. Sin árbitro, sin veredicto. Entonces volvamos a la pregunta del principio. ¿Por qué desheredó a 2 de sus 4 hijos? Existen, honestamente, 3 respuestas posibles y ninguna se puede probar. La primera, los desheredó porque eran, desde su punto de vista, hijos que la habían abandonado. Cristina y Christopher se habían alejado, la habían confrontado, habían roto el contacto durante años. Para una mujer cuyo trauma fundacional fue el abandono, un padre que se fue antes de que ella caminara, un padrastro que desapareció, 3 matrimonios rotos, un 4º marido muerto, un público que la fue soltando de a poco, el abandono no era un problema entre otros, era el problema. Y ella respondió al abandono de la única manera que conocía, borrando primero. Ella se levantó de la mesa antes de que la echaran. La segunda, los desheredó porque sabía lo que venía. Cristina llevaba tiempo escribiendo. En el mundo pequeño de Hollywood, eso circulaba. Es posible que Joan Crawford supiera, en octubre de 1976, que su hija estaba preparando un libro. Y si lo sabía, esa cláusula deja de ser un acto de dolor y se convierte en un movimiento estratégico, el último control de daños de una mujer que pasó 50 años administrando su propia imagen. Un testamento que dice, de antemano, lo que esta hija diga de mí viene de alguien que tenía motivos para decirlo. Y la tercera, la más incómoda. Los desheredó porque lo que ellos cuentan es cierto, y ella lo sabía, y prefirió llevárselo así, porque hay una lectura de esa frase, por motivos que ellos conocen bien, que nadie suele hacer. Casi todos la leen como una acusación, como si dijera, ustedes saben lo que me hicieron. Pero la frase, tal como está escrita, no dice quién le hizo qué a quién. Solo dice que hay algo que esas 2 personas saben, algo compartido, algo que no hace falta explicar entre ellos. Y si esa frase se lee así, entonces el último documento legal de Joan Crawford no es una acusación, es una admisión. No podemos saberlo. Nadie puede. Los 4 hijos están muertos, la madre está muerta, y lo único que quedó es un testamento de 11 palabras sobre el tema más importante de esa familia, y 2 versiones de una infancia que jamás van a coincidir. Lo que sí sabemos es esto. Una niña llamada Lucille Lesueur fue abandonada por su padre, entregada por su madre a una escuela donde la hicieron trabajar como sirvienta y donde le pegaban por no limpiar bien. Esa niña se cambió el nombre, se rehizo la cara, construyó una de las carreras más largas de la historia del cine y ganó todo lo que se podía ganar. Después compró una casa enorme, la llenó de 4 niños que nadie más quería y trató de construir ahí adentro la familia que a ella no le habían dado. Y algo salió profundamente mal. Quizá porque nunca aprendió cómo se hace. Quizá porque el único modelo de crianza que conoció fue el que la había roto. Quizá porque una mujer que se pasó 50 años controlando cada centímetro de su propia imagen no podía tolerar que existieran 4 personas dentro de su casa a las que no podía dirigir. O quizá porque, como pasa tantas veces, el daño no se detuvo. Simplemente encontró a quien pasárselo. Joan Crawford murió creyendo que había ganado, que la última palabra, escrita ante un abogado
y firmada con mano firme sería suya. Se equivocó. La última palabra fue de su hija, y la escribió en un libro que el mundo entero leyó. Si esta historia te movió algo, déjanoslo en los comentarios. ¿Crees que Joan Crawford fue una madre monstruosa o una mujer rota, repitiendo lo único que le enseñaron? Y suscríbete al canal, porque cada semana abrimos otra puerta que estas familias preferirían mantener cerrada.